Daniel, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo va? A ver, la pregunta que me diría es, después hablamos específicamente de la ciudad, pero el cuadro general nos indica que la última cuarentena, no la que estamos transitando, el periodo anterior, algo pasó, o algo se hizo mal, o venimos con este crecimiento, ¿por qué? A ver, es difícil hacer, por más que me planteabas, después hablamos de la ciudad, es difícil tratar de generalizar, porque las características de la pandemia, las características en las que, cómo entró en la Argentina, las características de la población en las diferentes ciudades y los diferentes territorios en un país tan amplio como Argentina, hacen que eso sea difícil. Yo hago un buen balance de lo que venimos haciendo en la ciudad de Buenos Aires y de lo que venimos haciendo, trabajando de manera coordinada con el gobierno nacional y con el gobierno de la provincia de Buenos Aires. En particular en la ciudad de Buenos Aires, todas las decisiones que venimos tomando, las venimos tomando basándonos en los datos, basándonos en la evidencia, con mucho rigor, con mucho análisis, basándonos también y aprovechando la experiencia de otros países por donde la pandemia pasó antes de llegar a Argentina y a la ciudad de Buenos Aires. Y en base a todos estos datos, que no se analizan ni de manera aislada un dato, ni por lo que pase un solo día, hemos tomado la última decisión de abrir algunas actividades a partir de este lunes 20 de julio. Y también presentamos un plan para esta primera fase, con detalle, con fechas, con cada una de las actividades que se iban a abrir en estas 2 semanas hasta el 3 de agosto, y el resto de un plan integral que incluye otras 5 etapas, también con mucho detalle, pero sin entrar en el detalle de las fechas para cada una de esas actividades, por diferentes razones que si quieren también las exponemos y las compartimos. Bueno, digo, yo infiero, la primera razón sería, apenas podemos prever para 15 días, vamos a ver cómo evolucionan las cosas, ¿para qué hablar a 30 días, no? Bueno, es una manera de plantearlo. La otra es que en esta instancia, en estas etapas que estamos empezando a transcurrir, va a depender, por supuesto, de la evolución epidemiológica o de los casos de contagio y de otros indicadores que hay que interpretarlos también en conjunto. Pero también, fundamentalmente, va a depender de nosotros. Va a depender de cómo nosotros nos sigamos comportando en términos del cumplimiento de las medidas de prevención y de reducción del riesgo. ¿Y por qué hago énfasis en esto? Porque es muy importante que entendamos que la apertura de algunas actividades, cierta flexibilización al aislamiento que veníamos llevando adelante, no quiere decir flexibilizar los cuidados que tenemos que llevar adelante cada uno de nosotros, porque esa es nuestra herramienta más fuerte desde el punto de vista personal para influir sobre los riesgos de contagio y ayudar justamente a que podamos ir atravesando las diferentes etapas, de manera gradual pero sustentable. Pero Miguel, bueno, pero digo, me parece que la sociedad, por lo menos en el AMBA, y por lo que uno ve y puede ver, lo poco que puede ver cuando sale, se compró el tema del tapabocas, la sociedad. Ahora, hoy tenemos unas definiciones del ministro de Salud de la Nación, diciendo, bueno, acá lo que hubo fue amiguismo, fue reuniones, asados, y el contagio fue por esto, o también declaraciones del ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, Goyán, que dice, bueno, como estamos vamos a tener que volver para atrás. ¿Es difícil separar lo que pasa en el AMBA en este contexto? Bueno, en primer lugar, me voy a referir respecto a la conducta. Yo tengo un agradecimiento infinito por el compromiso de los porteños en relación con el cumplimiento, tanto del aislamiento, que lleva más de 120 días, y la verdad que el cumplimiento, el apego a las medidas de prevención por parte de todos los porteños es excepcional. Yo tengo un agradecimiento enorme y un respeto muy grande por ese esfuerzo que se viene llevando adelante. O sea, usted no advirtió como Ginés cierto relajamiento y que el relajamiento pueda haber incidido en la subida que estamos viendo en las últimas 48 horas. No digo que no pueda haber algunas excepciones también, por supuesto, pero en términos generales la evaluación que nosotros hacemos es de un cumplimiento muy importante, muy importante. Empezó la actividad física de nuevo este lunes 20. Yo estuve el lunes a la noche en Palermo, en la zona de Figueroa Alcorta, de Sarmiento hacia el norte, por el Rosedal.
muchísimos empleados de gobierno, concientizadores, voluntarios, ayudando a ordenar la actividad física, pero también el cumplimiento de cada una de las disposiciones de todos aquellos que salieron a hacer actividad física es enorme. Y lo mismo pasó respecto al Día del Amigo. Estábamos todos preocupados respecto a lo que iba a pasar el Día del Amigo y la verdad es que no se vieron situaciones ni de incumplimiento ni de desborde. No quiere decir que no pueda haber excepciones. Sí. En relación con el aumento de estos días Sí. de los casos de contagio. Sí, pues a propósito de eso, hubo como versiones un poco encontradas. No digo de autoridades, pero sí de especialistas diciendo, bueno, lo que pasa es que lo que ocurrió a comienzo de semana tuvo que ver con una demora en la carga de datos del fin de semana. Bueno, pero lo cierto es que más allá de la explicación, la curva va para arriba. A ver, nosotros desde hace varias semanas que tenemos una situación de cierta estabilidad en los casos de contagio. Es cierto que los últimos 2 días fueron más elevados. Sí. Parte de la explicación... Y se estabiliza siempre un poquito más arriba. Bueno, ¿No? Es como que sube, en realidad queda ahí un nosotros- tiempo y vuelve a subir. Nosotros teníamos un promedio de alrededor de 1000 casos. Tuvimos un salto estos últimos 2 días que se situó cerca de 1400. Parte de la explicación tiene que ver con lo que decías, Eduardo, respecto del retraso en la carga. Hay una parte de la explicación que subió estos 2 días. Hoy el número de casos de contagio es 1270, bajó 130 casos. De la misma manera que un día para arriba no es definitorio, un día para abajo tampoco. Hay que analizar una serie de datos porque los casos de contagio tampoco son el único indicador. Va de la mano de muchos otros indicadores. Y voy a dar un ejemplo para que se entienda, perdón Daniel, pero si nosotros testeamos más, es razonable que aumenten, por lo menos durante un tiempo, los casos de contagio, porque los estamos detectando. Pero al mismo tiempo es una enorme herramienta para cortar la cadena de contagio. Por eso estamos saliendo cada vez más proactivamente a identificar, testear y aislar aquellos casos de contagio. Miguel, las camas de terapia intensiva pareciera que tuvieron un salto importante también en la utilización y hoy había un experto en terapia intensiva que decía que los hospitales de la capital, por ejemplo, están prácticamente al límite. ¿Puede ser? No, eso no es correcto. En la ciudad de Buenos Aires, en relación con, primero que hicimos un refuerzo al sistema de salud muy, muy importante. Tanto en términos de camas de terapia intensiva como de internación general, el pabellón Koch en el Hospital Muñiz que se puso a punto justamente para hacer frente a esta pandemia, como también y fundamentalmente la incorporación de profesionales de la salud. Hemos sumado al equipo más de 2000 profesionales entre médicos, enfermeros, enfermeras, kinesiólogos, farmacéuticos, que justamente están en condiciones hoy de hacer frente a esta cantidad de casos de coronavirus. Pero de ninguna manera el sistema hospitalario hoy de la ciudad de Buenos Aires, en términos de camas, por ejemplo, de terapia intensiva, que son las que más se exigen en un punto, estamos por debajo del 60% en términos de la ocupación del sistema. ¿Total público y privado? Público, estoy diciendo en el sistema público. El privado está similar. El privado está Un poquito más similar, arriba, un poco ¿no? más arriba, pero similar no llega al 70% tampoco. Miguel, la provincia hoy salió a través del ministro Goyán a decir que si la cosa sigue así como está hoy, van a tener que volver atrás. Ustedes, por lo contrario, hoy tienen menos casos de contagios que ayer, con lo cual están estabilizados en los 1000 y monedas. ¿Puede ser que la próxima etapa, la ciudad y la provincia de Buenos Aires tomen decisiones distintas de cómo sigue la fase que viene o mantenerse en la actual? Mira, Pablo, yo prefiero no hacer futurología, prefiero no estar aventurando decisiones sobre hipótesis, ¿no?, que afectan la vida de la gente. Lo que sí vamos a hacer es seguir monitoreando día a día todos los casos, todos los indicadores. El tiempo de duplicidad de los casos es otro indicador muy importante. La famosa R, que es la aceleración en la ¿Cómo evolución está de los eso? contagios, sigue muy estable en la ciudad de Buenos Aires. ¿En qué índices? Y está, hoy, la R de hoy todavía no la tengo informada, pero nosotros veníamos de arriba de 1,1 y estábamos en 1,02, 1,03, 1,02, 1,04, por ahí. Por lo tanto, nosotros vamos a seguir trabajando en base a los datos que vayamos viendo y monitoreando de acá hasta el 3 de agosto en que termine esta fase. Es cierto que es muy valioso todo el trabajo que venimos haciendo de manera coordinada y consensuando muchas de las decisiones. Y también es cierto que en el AMBA
hay una realidad, o hay realidades que son comunes, pero también hay diferencias entre los distintos distritos. Hay diferencias entre distritos dentro del propio conurbano. Y hay diferencias incluso dentro de barrios en la Ciudad de Buenos Aires. Por lo tanto, hay muchas realidades comunes a todo el AMBA y también hay diferencias. Y por eso las decisiones que tomemos, en algunos casos pueden ser similares, pero no necesitan ser todas idénticas. Vinculado a la pandemia, le quería hacer una pregunta que no tiene estrictamente que ver con la pandemia, aunque tiene que ver. ¿Cómo evolucionó el tema de la inseguridad durante el tiempo de cuarentena, 125 días, y si ha habido algún cambio que ustedes han percibido? En provincias muy notable, en la ciudad, ¿cómo es? Sí, a ver, nosotros venimos trabajando desde que nos traspasaron la policía. Para nosotros fue uno de las prioridades, el tema de la seguridad en la Ciudad de Buenos Aires, y sigue siéndolo. Diego viene haciendo un trabajo magnífico desde que se hizo cargo del Ministerio de Seguridad, y en la última presentación del mapa del delito que se hizo en enero de este año, por primera vez llegamos a presentar, venían bajando los delitos en diferentes tipos de modalidades, presentamos un mapa del delito donde ya todas las modalidades delictivas venían bajando, todas, incluso motochorros, que fue una de las que más nos costó poder revertirla porque tenía un sinnúmero de complejidades. A partir de ahí seguimos, por supuesto, trabajando, siguió descendiendo un poco. Cuando empezó la pandemia y se implementó la cuarentena, se vio una caída drástica de los delitos. Realmente la disminución, la baja de los delitos fue muy, muy significativa, de hasta el 90%. No que descendió 10 y quedó el 90%. Descendieron los delitos hasta un 90%. Cuando aflojó la cuarentena, subieron un poco los delitos, pero siguen manteniéndose muy, muy por debajo de los índices pre-pandemia. Hoy, para dar algún ejemplo, en términos de motochorros, comparado con antes de la pandemia, hay una reducción del 70%. En términos de robos y hurtos, del 48%. En términos de robo automotor, del 67%. Son todas disminuciones muy, muy significativas. Pero evidentemente también tienen que ver con la disminución en la circulación, en el tránsito, etcétera. Con lo cual, obviamente, vamos a hacer todos los esfuerzos para tratar de que estos índices, a medida que se van liberando y abriendo nuevas actividades, poder mantenerlos lo más bajo posible, porque sabemos lo que impacta la seguridad en la calidad de la vida. Le agradecemos muchísimo que haya estado. Muchas gracias a ustedes. Gracias, Felipe. Buenas noches.